Drive, le resulta muy difícil al momento de construir o de proponer una actividad mediante Paddle, saber cómo funciona el Paddle. Entonces, digamos, cómo en esta configuración de determinadas actividades también tener presente que hay diferentes formas en que los estudiantes pueden acceder a esos contenidos, en términos también de, no solamente de saber manejar el recurso, ¿no?, sino también de conocer las potencialidades de un recurso al momento de presentar una tarea, ¿no? Creo que ese aspecto también no escapa a cuando nosotros diseñemos o presentemos una actividad. No menor, se suma otro aspecto que tiene que ver con las representaciones y las expectativas que quienes participamos de esta situación educativa construimos, ¿no? ¿Qué representaciones y qué expectativas, ¿no?, de parte de los docentes construimos respecto de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué es lo que esperamos que el otro aprenda? ¿Qué esperamos respecto de los accesos que ellos hacen a nuestras clases? ¿Qué representaciones hay de parte de los estudiantes respecto de las tecnologías, ¿no? A veces tenemos esta idea de que, bueno, ellos son más ávidos. Probablemente son más ávidos, pero quizás el uso respecto de la tecnología para con el aprendizaje, allí necesitamos trabajar ese aspecto y ofrecer mayor orientación. Frente a esta situación en donde tenemos esta diversidad de aspectos, fíjense cómo se va complejizando cada vez más esta situación, atendiendo a estos diferentes aspectos o dimensiones que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No debemos descuidar, digamos, esta complejidad al momento de pensar de qué forma nosotros vamos a transmitir nuestros contenidos, o de qué forma nosotros vamos a configurar nuestro espacio de trabajo para los estudiantes, o qué tipo de herramientas nosotros vamos a seleccionar para ofrecer este contenido, ¿sí? Como les decía, se nos presentan, digamos, diversas situaciones, no solamente que tienen que ver con la falta de conexión, sino también a veces con, bueno, formas en que ellos acceden a una determinada tarea, leen un determinado material, realizan una determinada consigna, que hacen que tengamos, digamos, información para poder mejorar, digamos, nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En ese sentido, ¿qué aspectos, digamos, no debemos descuidar o debemos pensar, o sobre los cuales quizás podemos reflexionar para acompañar a nuestros estudiantes, pensando que este proceso es un proceso complejo, que no es un proceso exclusivo del estudiante, sino que el aprendizaje se produce en una situación, y es en esta situación emergente en la que estamos viviendo hoy. Si podés pasar, Ernesto, a la siguiente. Sí, dale. En este sentido, quería compartir con ustedes algunas ideas. En primer lugar, partiendo de esta idea de que tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje son complejos y están intervenidos por esta multiplicidad de dimensiones, quería compartir con ustedes, en primer lugar, esto de reflexionar sobre los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos descuidar cuáles son nuestros propósitos de enseñanza, nuestros propósitos de la asignatura, ¿sí?, que ofrecemos, antes, digamos, que los recursos o las herramientas tecnológicas, ¿sí? Es decir, antes de pensar si vamos a habilitar una tarea, si vamos a hacer un cuestionario, primero definir cuáles son los propósitos de la enseñanza, qué queremos que el otro aprenda, ¿sí? ¿Cuáles serían los contenidos relevantes, ¿sí?, que nosotros seleccionaríamos y que ofreceríamos, y sobre los cuales trabajaríamos, y en qué tiempo, digamos, destinaríamos para el trabajo con esos contenidos? ¿Cuáles son los criterios de selección de los contenidos? Digamos, ¿cuál es el criterio que, porque en este momento
seguramente que tenemos que hacer una adaptación del programa que teníamos, digamos, cuando impartíamos nuestra enseñanza en la presencialidad. En este momento de complejidad probablemente tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Cuál sería el criterio organizador de esos contenidos? Probablemente seleccionamos temas que son fundamentales, necesarios para el año siguiente, temas que son necesarios, digamos, su comprensión para el objeto de estudio que nosotros estamos trabajando, temas que son problematizadores porque hay otras asignaturas de práctica en donde los estudiantes necesitan estos saberes para poder llevar a cabo, digamos, o cursar esas asignaturas. Entonces, una de las primeras preguntas es no descuidar, ¿sí? Hacernos, digamos, unas primeras preguntas en respecto a cuáles son nuestros propósitos de enseñanza, es decir, no descuidar cuál es la selección de los contenidos en función de esos propósitos de enseñanza. Y estos propósitos están en vinculación, digamos, a estas ideas que nosotros fuimos construyendo sobre nuestro grupo de estudiantes, ¿sí? Nosotros trabajamos ya varios meses tratando de acompañar, tratamos de configurar un entorno, y tenemos un conocimiento, una aproximación, ¿no?, a cuál es el grupo de estudiantes, cuáles son las dificultades, cómo ellos cómo acceden a los materiales, cómo comprenden los contenidos, qué dificultades tienen en relación a determinados temas, y en función de eso, digamos, ir ajustando nuestros propósitos de enseñanza para, a partir de allí, seleccionar cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas que nos permitan llevar a cabo, digamos, estos propósitos, ¿no? El segundo punto que quería compartir, que tiene que ver con valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el desarrollo de las asignaturas en este tiempo, mediante la realización de actividades, fuimos valorando, ¿no? Es decir, fuimos evaluando las comprensiones que realizaban los estudiantes cuando seguramente nos presentaban determinadas actividades. Esa información es muy importante, digamos, porque colabora en los ajustes que nosotros podemos realizar a las actividades, al desarrollo de temas, ¿sí? Entonces, la valoración, la evaluación, no es un aspecto que se realice al final, sino que es algo, digamos, que es parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, digamos, esa información nos va a permitir repensar la presentación de un tema, ¿no? Un tema se puede presentar de diferentes puntos de vista, y probablemente en función de las dificultades o de las aproximaciones que fueron realizando los estudiantes, nos permite volver a pensar de qué forma, ¿no?, podemos presentar un tema, podemos seleccionar una bibliografía, podemos cambiar una actividad, podemos revisar la consigna, podemos buscar otra bibliografía, ¿sí? Porque, bueno, al no estar en la presencialidad, donde podemos tener varios encuentros, ¿no?, cara a cara, horarios de consulta, los procesos de enseñanza mediados por tecnologías nos interpelan a seguir preguntándonos de qué forma lo que estamos seleccionando y ofreciendo a los estudiantes, el otro, ¿no?, se está aproximando o comprende eso que nosotros estamos ofreciendo. En este sentido, la valoración que se realiza, digamos, es muy importante, como yo les decía, porque permite mejorar, ajustar, ¿sí?, lo que nosotros estamos ofreciendo al estudiante. Otro punto importante que me parece que es importante, las instancias de retroalimentación, ¿no? Cuando el otro, digamos, el que aprende, y también nosotros, porque estamos aprendiendo permanentemente en estas situaciones que se nos van presentando, nos damos cuenta de que podemos volver a revisar, ¿no?, lo que estamos haciendo, y es que cuando nosotros ofrecemos una tarea, ofrecemos una serie de tareas, ¿sí?,
necesitamos ofrecer explicaciones, ¿no? Hacer una devolución, y esa es una información importante que muchas veces el otro, digamos, no repara en esa información, ¿no? Entonces, no solamente cuando uno hace una devolución a una tarea, se trata de decirle lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Sino también de hacer sugerencias, de realizar puntualizaciones en qué aspectos, ¿no? Es importante detenerse, volver a revisar, volver a leer, digamos, es importante los procesos de comunicación, no solamente, digamos, que se presente en la tarea, sino también tener un espacio de diálogo donde yo pueda comunicar, digamos, los logros obtenidos, el dominio respecto de un contenido, pero también que el otro pueda hacer algo con esa información, ¿no? Es decir, eh, que pueda tener la posibilidad de revisar, que pueda tener la posibilidad de volver a esos materiales que le permitan profundizar, que le permitan ampliar, que le permitan volver a explicar una situación, que le permitan volver a revisar un caso, porque esto que ocurre en el proceso va a ser muy fructífero, digamos, al final, cuando tengamos que cerrar una unidad, cuando tengamos que cerrar la materia, ¿sí? Estos procesos de retroalimentación también, digamos, una vez que nosotros definamos en qué momento del proceso de enseñanza podemos tener esta retroalimentación, también podemos elegir un recurso tecnológico, hacer un cuestionario de cierre para que él revise y se autoevalúe, ¿no? Y nosotros poder advertir si hubo realmente, digamos, una revisión de esos contenidos o en qué medida sirvió, digamos, este proceso de retroalimentación, ¿no?